En la boda de mi hermano me relegaron junto al baño. Su suegra dijo que los invitados de verdad se sentaban adelante. Él me pidió que no hiciera escándalo. Me llevé mi regalo, sonreí y dije, no hay escándalo, solo reembolso. Minutos después, la música se detuvo. Me llamo Santiago. Tengo 33 años y vivo solo en un modesto apartamento de 2 habitaciones. Hasta hace poco, creía estar haciendo todo bien con respecto a mi familia. Siempre he sido el confiable, el que soluciona problemas, el que recibe llamadas de último minuto cuando se cae el wifi o alguien tiene problemas con la tarjeta de crédito. Nunca me quejo, no exijo nada y rara vez provoco conflictos. Tal vez por eso no lo vi venir. Tal vez por eso creí que tenía un lugar más importante del que en realidad tenía. Mi hermano menor, Andrés, se casó el fin de semana pasado. Tiene 29, ese tipo de encanto perfecto para las fotos de Instagram y es básicamente un experto en salir airoso de todo sin demasiado esfuerzo. Su prometida, Isabela, siempre se ha mostrado impecable y distante. Es de esas personas que nunca dicen algo grosero directamente, pero logran hacerte sentir fuera de lugar con solo una mirada. Se comprometieron el año pasado y aunque nunca logré conectar con la familia de Isabela, hice el esfuerzo. Sonreí en las cenas de compromiso, colaboré con el montaje del vídeo de presentación e incluso cubrí el anticipo del fotógrafo cuando el proveedor que ellos querían canceló a último momento. Andrés me prometió que me devolvería el dinero. No lo ha hecho, por supuesto. Aún así, yo estaba genuinamente feliz por él. Llegué al lugar del evento temprano esa mañana, vestido con mi mejor traje azul marino y con un sobre en el bolsillo de la chaqueta que contenía un cheque que, siendo honesto, no debería haber escrito. Pero era el gran día de mi hermano. Pensé que tal vez esta vez recibiría un poco de reconocimiento por todos esos años en los que siempre estuve disponible. Quizás, por fin, tendría un lugar digno en la mesa, un brindis en mi honor, algo que me hiciera sentir parte real de la familia. Me equivoqué. Al llegar a la mesa donde se firmaba el libro de invitados, una mujer que revisaba la lista me dedicó una sonrisa forzada. ¿Y tú eres? Me preguntó, a pesar de que había confirmado mi asistencia semanas atrás. Santiago, hermano del novio, respondí. Frunció el ceño y hojeó una carpeta con el plano de las mesas como si yo fuera un colado. Mesa 14, dijo, girando el diagrama para mostrármelo. Me acerqué a mirar. No había un número de mesa junto a mi nombre, solo un garabato. ¿Eso dice junto al baño? Pregunté. Se encogió de hombros. Sigue siendo una mesa. No lo era. Cuando la encontré, estaba pasada la línea del buffet, en una esquina al lado de la máquina de hielo y prácticamente pegada a la puerta del baño de hombres. Ni siquiera era una mesa real, sino una de esas plegables que se usan como apoyo cuando no hay espacio. Mi nombre no estaba impreso como el de los demás invitados. Lo habían escrito en un servilleta de cóctel con bolígrafo azul y lo habían pegado con algo que parecía un chicle masticado. Al principio, me reí. Pensé que debía tratarse de un error, un acomodo temporal. Le escribí a Andrés. Oye, creo que hay un problema con mi mesa. Me pusieron al lado del baño. No respondió. Supuse que estaría ocupado. Lógico. Así que fui a buscar a alguien del grupo nupcial. Encontré a la madre de Isabela cerca del bar, charlando con un grupo de mujeres vestidas de color champán. Me acerqué con una sonrisa educada. Disculpe, perdón por interrumpir, pero quería saber quién se está encargando de los asientos. Creo que hubo un error con el mío. Se giró lentamente, con una mirada que parecía analizar si tenía la copa demasiado cerca de su blusa de seda. ¿Tú eres el hermano? Sí, Santiago. Levantó las cejas. Ya veo. Bueno, la parte delantera es para la familia y los amigos más cercanos. Arpadeé. Soy familia. Me refería a la familia que realmente está involucrada, dijo, tomando un sorbo de su bebida. Eso dolió. No sé por qué exactamente. Tal vez por la naturalidad con la que lo dijo. Como quien dice, no te necesitamos, pero con una cortesía tan sutil que uno casi se siente culpable por sentirse herido. No respondí. Me alejé. Minutos después encontré a Andrés cerca del fotomatón. Parecía nervioso pero contento, como un niño antes de una obra escolar. Me acerqué sin querer arruinarle el momento, pero tampoco podía dejar pasar lo que sentía. ¿Podemos hablar un segundo? Hermano, llegaste. ¿Todo bien? No del todo. Me pusieron al lado del baño. No tengo número de mesa, solo una servilleta con mi nombre.
Su sonrisa se desvaneció un poco. Sí, se nos acabó el espacio adelante. La familia de Isabela es muy grande. ¿Y la mía qué es, descartable? Se frotó la nuca. ¿No hagas una escena, sí? Solo es un asiento. Ahí fue cuando me cayó la ficha. La forma en que lo dijo, como si yo fuera el problemático, como si pedir no estar junto a un desodorante de baño fuera un capricho. Lo observé largo rato, esperando, deseando que comprendiera lo absurdo de la situación. Que recordara que pagué parte de esa boda, que pasé horas editando su vídeo de propuesta, que siempre estuve a su lado. Y ahora, mi nombre estaba escrito sobre una servilleta. Sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila. Porque en ese instante comprendí que ya no le debía nada. Saqué el sobre de mi bolsillo, lo sostuve entre dos dedos y le dije: «Tienes razón. Nada de escenas». Y me fui. Sin gritos, sin declaraciones. Solo caminé entre las mesas elegantemente decoradas, entre familiares sonrientes y filtros de Instagram, entre velas y centros de mesa. Crucé la puerta lateral con el sobre aún en la mano. 10 minutos más tarde, mientras salía del estacionamiento, vi por el retrovisor a uno del personal haciendo señas al DJ para que se acercara. No sé qué pasó exactamente después, pero hay algo que sí tengo claro. Yo había pagado el anticipo del DJ. Y, días antes, había acordado con el proveedor que el resto del pago se haría el mismo día, solo si yo lo autorizaba. Digamos que, 2 canciones después, la música se detuvo a mitad de un coro. Y ahí sí comenzó la escena. Pero sin que yo tuviera que estar en la sala. No volví la vista atrás. A medida que me alejaba, una calma extraña se instaló en mí. No una de esas salidas triunfales llenas de dramatismo. No, era una calma más profunda. La que aparece cuando uno finalmente deja de esforzarse, cuando se cansa de callar, de aparecer siempre aunque no se lo valoren, de tragarse tantas decepciones que se vuelven parte de uno. No fue la rabia lo que me hizo salir de esa boda. Fue la claridad. No regresé a casa de inmediato. Fui a una pequeña cafetería a la que solía ir con mi padre antes de que falleciera. Un lugar tranquilo, sin música, con solo el sonido de cubiertos y una luz cálida. Pedí un café, me senté junto a la ventana y abrí el sobre que iba a dejar en la caja de regalos. Adentro había un cheque por $1.500. Me quedé mirando el cheque por unos segundos antes de partirlo por la mitad. Luego otra vez, y otra, hasta que los pedazos cayeron sobre mis piernas como confeti barato. En ese momento, mi teléfono vibró con una notificación del grupo de WhatsApp. Fiesta de la boda de Andrés Lanzador de Serpentinas. Alguien preguntaba, confundido, porque la música se había detenido de pronto. Otro mensaje decía que el DJ estaba guardando sus cosas. ¿Qué está pasando? Luego, un mensaje directo de Andrés. ¿De verdad te fuiste? ¿Qué pasa con el DJ? No respondí. Sabía que tarde o temprano lo entendería. Yo mismo había contratado al DJ a través de un conocido en común. Le dije que corría con todos los gastos como regalo de bodas, pero solo si la música no paraba en ningún momento y el espectáculo incluía luces y altavoces tanto en el interior como en el exterior. El contrato estaba a mi nombre. El pago final no se había realizado. Así que, cuando le pedí que se fuera, tenía todo el derecho legal de hacerlo. Y así fue. Se fue justo después de que una prima de Isabela cantara una versión desafinada de Pink Not Loud. Terminé mi café, dejé los restos del cheque bajo el platillo y salí. Cuando llegué a casa, el celular parecía a punto de estallar. 23 llamadas perdidas, mensajes de voz, textos. Algunos de Andrés, otros de nuestra madre y hasta de parientes de Isabela que ni siquiera sabía que tenían mi número. Uno de los mensajes decía: «Arruinaste la boda». Me reí en voz alta. No arruiné nada. Lo que pasó fue que, por fin, todos vieron cómo se desmoronaba lo que yo llevaba años sosteniendo en silencio. Esa misma noche, Andrés apareció en la puerta de mi departamento. Escuché los golpes fuertes, rápidos, de esos que das cuando estás molesto pero todavía tienes la esperanza de que alguien te abra. No lo hice. Lo observé por la mirilla mientras caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano. Seguramente escribía otro intento de manipulación emocional. Después de un rato, deslizó algo bajo la puerta, una hoja doblada con mi nombre garabateado al frente. La abrí unos minutos más tarde. No había disculpa, ni explicación. Solo una frase. No tenías que hacerlo tan personal. Qué irónico. Estuve a punto de contestarle, pero me detuve.
Por primera vez, entendí que no necesitaba justificarme. No tenía por qué explicar por qué elegí conservar mi dignidad en lugar de aceptar una comida fría y una mesa junto al baño. Durante los días siguientes, llegó la reacción en cadena. La madre de Isabela se descontroló, culpando a Andrés por permitir que su familia la avergonzara. Sin música, el ambiente en la recepción fue tan incómodo que muchos se fueron antes del brindis. Isabela lloró en un pasillo. Algunas de sus amigas dejaron comentarios indirectos en redes, criticando a quienes no saben apoyar el amor. Mi madre llamó una vez. Me dejó un mensaje de voz diciendo algo sobre cómo la familia debía mantenerse unida y que debí dejarlo pasar solo por un día. Guardé el mensaje, pero no respondí. Esa frase, solo por un día, no salía de mi cabeza. Porque nunca fue solo un día. Fueron cumpleaños olvidados, favores que di sin recibir, promesas incumplidas y gratitud que jamás llegó. Fueron todas las veces en que permití que me pisotearan solo para mantener la paz. Decidí tomarme la semana libre en el trabajo, no porque lo necesitara, sino porque, por fin, entendí que merecía espacio para respirar, pensar y dejar de reaccionar ante personas que solo me buscan cuando necesitan algo. Y fue en esos días cuando recibí un correo inesperado. Era del DJ. Hola, Santiago. Nunca me había pasado que un cliente cancelara así, a mitad del evento, pero entendí todo cuando supe lo que ocurrió. Si alguna vez necesitas algo, cuenta conmigo. ¿Tienes clase, amigo? Sonreí. No por el cumplido, sino porque me recordó que no estaba loco. Que no era un capricho. Simplemente, me cansé de ser tratado como un accesorio, y alejarme no fue una venganza. Fue un acto necesario. No asistí al brunch post-boda, ni respondí los mensajes que Andrés me mandó después, intentando hacer de mediador entre Isabela y yo. Ni siquiera me molesté en dar mi versión de los hechos. Porque si realmente les importara, no necesitarían una explicación. Lo sabrían. Lo último que supe fue que Isabela iba diciendo que yo había arruinado su gran día. Andrés nunca la corrigió. Eso lo decía todo. Pero no arruiné nada. Solo dejé de fingir que ser familia significa aceptar la falta de respeto envuelta en trajes de etiqueta. Y cuando la música se apagó y las palmas se detuvieron, el silencio que quedó fue la verdad resonando en toda la sala. El silencio duró 3 semanas. Ningún mensaje, ni una llamada. Ni siquiera uno de esos textos nocturnos de que estás despierto, que solía mandar cuando necesitaba que le resolviera algo, que le prestara dinero o lo perdonara por alguna tontería. Pensé que, tal vez, esta vez se había entendido. Que lo que hice en su boda lo había sacudido más de lo que esperaba. No contaba con una disculpa. Andrés no es de esos. Pero imaginé que tarde o temprano aparecería con un mensaje tipo, ya está, sigamos adelante, donde me culpara por exagerar sin tocar el verdadero problema. Pero lo que recibí fue otra cosa. Un correo. Asunto, solicitud de reembolso por evento. ¿Urgente? Venía del lugar donde se celebró la boda. No dirigido a mi nombre personal, sino a mi correo profesional, el que uso para consultorías independientes. Lo que pocos en mi familia recuerdan, o quizás nunca supieron, es que yo manejo las finanzas de varios pequeños proveedores de eventos, DJS, floristas, fotógrafos. No es algo que ande contando por ahí. Tampoco lo publico en redes sociales. Es un trabajo adicional que comencé hace años y que fue creciendo de forma silenciosa, sin llamar la atención. El DJ que Andrés contrató para su boda no fue simplemente un proveedor que yo recomendé, yo soy quien lo representa. Al parecer, la madre de Isabela presentó una queja formal por la interrupción abrupta del servicio durante la fiesta. Decía que merecían un reembolso, que el DJ actuó de manera poco profesional al detener la música a mitad del evento, dejándolos en ridículo frente a todos. El correo me llegó directamente del DJ, acompañado por un breve mensaje, todavía no respondí. Pensé que querrías verlo primero. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo. Y como si fuera un reloj, mi teléfono vibró. Esta vez era una llamada. Andrés, atendí. Hola, dije con voz neutra. ¿Qué estás haciendo? Disparó sin siquiera saludar. Mi suegra está furiosa, y el salón dice que nos cobrarán recargo por no haber pagado el saldo restante. Vaya situación, Andrés, respondí con calma. Ignoró mi tono irónico. ¿Puedes hablar con el DJ y solucionar esto? ¿Solucionar qué, exactamente? Pregunté. ¿El hecho de que la música se cortó porque me sentaron junto a un balde de limpieza? ¿O lo de pedirme que no armara un escándalo como si fuera un intruso en la boda de mi propio hermano? Hubo un silencio.
Pude imaginarlo buscando la manera de justificar todo. No sabía que estabas tan molesto, dijo al fin. Pensé que no era gran cosa. Lo de los asientos lo organizó la mamá de Isabela. ¿Tú sabes cómo es ella? Sí, lo interrumpí. Justamente, sé cómo es. Y tú también. Y aún así lo permitiste. No quise faltarte el respeto. Entonces deberías haber dicho algo cuando te lo mencioné, en lugar de pedirme que no hiciera una escena, como si fuera yo el problema. Más silencio. Lo dejé colgar. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin. ¿Vas a bloquear el reembolso? Sonreí apenas. No, no voy a bloquear nada. Dejaré que el contrato hable por sí solo. Y el contrato especifica que el pago completo debe realizarse el mismo día del evento o el servicio se interrumpe de inmediato. El depósito no era reembolsable. Así que el DJ actuó dentro de la legalidad. Si tu suegra tiene un problema, que lo lleve a arbitraje conmigo, pero entre tú y yo, no se lo recomendaría. Un largo silencio. ¿Lo dices en serio? Totalmente, dije con firmeza. Pero eso no es todo. Abrí el documento que había preparado 2 noches antes. Tuve tiempo para pensar en todas las veces que había hecho cosas por Andrés sin que él me lo pidiera. La cámara que le presté hace 3 años y nunca regresó. Aquella vez que lo ayudé a disputar un cargo fraudulento en su tarjeta vieja, pasando más de 2 horas en espera porque él no tenía tiempo. La renta que no pudo pagar en la universidad y que yo cubrí por completo. Y luego, la boda. El vídeo de presentación, lo edité yo. El equipo de sonido para la ceremonia era mío. El cartel de bienvenida en la entrada, lo diseñé, imprimí y pagué yo. Tenía recibos de todo, organizados en una factura clara y detallada. Se la envié por correo. Revisa tu bandeja de entrada, le dije. Un segundo después, escuché la notificación de su móvil. ¿Qué es esto? Una lista con cada gasto que cubrí para tu boda. Cosas que pediste y otras que ofrecí antes de que decidieran que no era lo suficientemente familia como para sentarme en una mesa decente. El total está al final. No respondió. ¿Tienes 30 días? Añadí. Después de eso, presento una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. Y créeme, tengo todo documentado. ¿Estás bromeando? ¿Me vas a cobrar? Me recosté en la silla, completamente tranquilo. No, Andrés. Simplemente te estoy tratando como a un cliente. Porque, por lo visto, eso es todo lo que fui para ti. Un recurso. Así que formalicémoslo. Escuché cómo soltaba una maldición. Primero en voz baja y luego con más rabia. Isabela va a enloquecer. Ya está bastante molesta. Debería haberlo pensado antes de tratarme. Como si fuera el encargado del baño. Sonó un golpe fuerte en el otro extremo. Tal vez una puerta o un cajón. Estás exagerando, Bruño. Y tú estás aprendiendo lo que pasa cuando tratas a la gente como decorado de fondo. Felicidades por tu matrimonio. Y colgué. No me sentí victorioso. Me sentí libre. Le di a Andrés los 30 días completos. No porque creyera que pagaría, sino porque quería observar qué haría cuando por fin se viera obligado a enfrentar las consecuencias del trato cómodo y condescendiente que siempre había tenido hacia mí. Durante la primera semana, silencio total. Ni un mensaje, ni un correo, ni una llamada para negociar. Supuse que apostaban a que me calmaría, que lo dejaría pasar y todo volvería a lo de siempre. Santiago es confiable. Santiago no se enoja. Santiago siempre cede. Pero esta vez, no lo hice. El día 31, presenté la demanda. Los tribunales de reclamos menores no tienen nada de glamoroso. No tienen nada de espectacular. La sala es sencilla, con una alfombra barata y sillas desgastadas. Pero es el tipo de lugar al que acudimos quienes, como yo, ya nos cansamos de pedir las cosas con amabilidad. Preparé todo con minuciosidad. Recibos, capturas de pantalla, hilos de correos donde Andrés prometía devolverme el dinero, el archivo del vídeo de la boda con mi firma, el contrato del DJ, incluso la factura del cartel de bienvenida que la madre de Isabela alabó diciendo que era lo único con buen gusto de nuestro lado. Y esta vez, mi nombre no estaba escrito de forma improvisada en una servilleta. Encabezaba cada documento. La audiencia fue programada para dentro de 2 meses, y a partir de ese momento, no fui el único que comenzó a moverse.
Casi 5 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi madre. La dejé sonar 2 veces. En la tercera, respondí. No porque quisiera hablar con ella, sino por curiosidad sobre qué versión de la historia le habrían contado. Su voz sonaba empalagosa. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Bien», respondí sin emoción. «Tú, tratando de mantener la paz. Ya sabes cómo es esto. Tu hermano está pasando por mucho, todo lo de la boda, lo legal, se ha salido de control». «Ajá», fue lo único que dije. «Me dijo que lo estás demandando». «¿Es cierto?» No le contesté directamente. En lugar de eso, hice otra pregunta. «¿Dónde te sentaste en la boda?» «¿Qué?» «Tu mesa». «¿Dónde estaba ubicada?» Creo que cerca de la pista de baile, junto al escenario». «¿Entonces viste dónde me pusieron a mí?» Silencio. «¿Santiago?» Yo. «No dijiste nada. Ni siquiera me miraste». Estaba a 2 pasos del baño. El personal pensó que era parte del equipo de montaje. Tú sonreías en las fotos mientras yo estaba sentado junto a un cubo de basura. Su tono bajó de inmediato. La madre de Isabela hizo la distribución de los asientos, y Andrés se lo permitió. Después de una pausa, añadió. Él dice que lo avergonzaste, que arruinaste la recepción. No, mamá. Respondí con una leve risa. Solo dejé de financiarla. Colgué. Y entonces comenzó la campaña de desprestigio. Las amigas de Isabela publicaban indirectas en Instagram sobre familiares envidiosos y adultos comportándose como niños. Andrés subió una foto en blanco y negro besando a Isabela bajo el arco de flores con la frase, a pesar del caos, seguimos más fuertes que nunca. Yo no respondí. No necesitaba hacerlo. Mientras ellos buscaban lástima en redes sociales, yo me preparaba para el juicio. Cuando llegó el día, entré a la sala con el mismo traje azul marino que había usado en la boda. Solo que ahora, mi nombre no estaba garabateado en tinta. Figuraba claramente impreso en la lista de casos del día, Santiago Tyler contra Andrés Tyler, incumplimiento de contrato, reembolso por servicios prestados. Andrés me vio entrar. Se notaba inquieto. Isabela no lo acompañaba. Vestía un saco arrugado, sin corbata, con una expresión que alternaba entre fastidio y vergüenza. No cruzamos palabra. Nos sentamos cada uno en extremos opuestos del banco, como 2 desconocidos. La jueza fue directa. Resumen del caso, pidió. Le entregué una carpeta con 2 copias, una para ella, otra para Andrés. Mientras revisaba los documentos, levantó una ceja. Usted brindó servicios de diseño gráfico, equipo audiovisual, contratación de entretenimiento y adelantó pagos. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Y el demandado aceptó reembolsarle estos gastos? Sí. ¿Incluye mensajes donde lo afirma expresamente? Andrés intentó defenderse, balbuceando algo sobre generosidad familiar y costumbres de dar regalos, pero la jueza lo interrumpió. Señor Taylor, los regalos son voluntarios. Las promesas de reembolso, sobre todo si están documentadas, no lo son. A menos que pueda demostrar que estos gastos fueron no solicitados, la responsabilidad es suya. No tenía cómo probarlo. Solo actitud. El fallo fue a mi favor. Debía pagarme $3.212 con 76 céntimos más los costos judiciales. No era una fortuna, pero sí una recuperación simbólica de toda la dignidad que esa familia me había arrebatado poco a poco a lo largo de los años. No hice alarde. No dije nada mientras él salía furioso de la sala. Solo permanecí de pie, en silencio, dejando que esa quietud dijera más que cualquier palabra. Pero no terminó ahí. Una semana después, recibí un sobrecertificado. Dentro, un cheque con el monto exacto. Sin nota, sin disculpa. Solo el peso seco de una deuda finalmente reconocida. Lo deposité. Luego hice algo que incluso a mí me sorprendió. Utilicé parte del dinero para comprar un pasaje. No para vacacionar ni escapar. Fui a visitar nuestra casa de infancia. La vivienda llevaba años descuidada. Tras la muerte de papá, nadie la había mantenido. A Andrés no le importaba. Mamá quería venderla. Yo, en silencio, había comprado su parte 3 años antes, cuando ella necesitaba dinero para unos implantes dentales, y nunca lo mencioné. Esta vez no fui para restaurarla, sino para vaciarla. Doné lo que podía salvarse, tiré lo demás, y luego la vendí.
Cerré ese capítulo por completo. Pocos días después de la venta, recibí una última llamada. No era de Andrés. Era de Isabela. Sin siquiera saludar, lanzó. «Eres cruel, ¿lo sabías? No pudiste dejarlo pasar. Tenías que hacer un espectáculo». Sonreí mientras removía el café con la cuchara. No fue un espectáculo. Solo dejé de permitirles tratarme como un adorno de fondo. Nos dejaste en ridículo delante de todos, espetó. Y aún así, aquí estoy, sin deudas, con la frente en alto. ¿Tú puedes decir lo mismo?, colgó sin decir nada más. Y, para mi sorpresa, no sentí rabia ni satisfacción. Solo una calma extraña, como si finalmente me hubiera quitado una mochila que había estado cargando sin darme cuenta. No hubo más llamadas. Nadie más me buscó. Y tampoco lo necesitaba. Sentí, por fin, que no debía seguir cumpliendo un rol que otros habían escrito para mí. Cerré la puerta a esa versión de mi vida que solo servía para complacer, aguantar y desaparecer en las esquinas. Dediqué los días siguientes a reconstruirme desde lo pequeño. Compré un traje nuevo, no por algún evento especial, sino porque me vi en el espejo y decidí que merecía gustarme lo que veía. Organicé una comida en casa con las personas que me habían acompañado sin condiciones, quienes no me exigieron explicaciones, quienes no fingieron que no sabían lo que pasaba. Esa noche no hubo discursos ni formalidades. Solo buena comida, risas honestas y música que llenaba cada rincón del apartamento con una energía diferente, como si estuviera limpiando los restos del pasado. Bailamos en la cocina, en los pasillos, donde fuera. No importaba el espacio. Por primera vez, el lugar que ocupaba no me lo había asignado nadie. Era mío. Y en ese pequeño pero profundo momento, entendí que no necesitaba el perdón de quienes me fallaron, ni su reconocimiento. No estaba esperando ser visto. Ya lo era. Por mí mismo.